Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video número 10 de Historia de Tercer Grado. Vamos a ver el tema de la transformación de la monarquía española y las reformas borbónicas. Ya habíamos hablado de algunos de estos temas en los videos anteriores, pero con esto vamos a reforzar un poquito más sobre este tema de las reformas borbónicas y a ampliar un poquito más la información. Bueno, desde que se estableció en América, la corona española pues hizo todo lo posible por frenar las inspiraciones inglesas de comerciar en sus colonias. Recordemos que no les permitió la entrada a la Nueva España y pues por su parte Inglaterra y Francia patrocinaron a los corsarios, que eran los que robaban los barcos que llevaban la plata, para que asaltaran las flotas españolas que cruzaban el Atlántico, como ya les mencioné, pues cargadas de oro y plata principalmente. En el transcurso del siglo XVII, debido a las guerras en que se involucraron los monarcas Felipe III, Felipe IV y Carlos II de la dinastía de los Habsburgos, bueno, la ruina de la corona continuó. En cuanto a la supremacía marítima española, decayó junto con su economía, la política y su número de habitantes. Otro problema fue eh, que Holanda se convirtió en un rival comercial del Imperio Español, porque también tenía intenciones de comerciar con las colonias americanas. Esto acrecentó más los problemas que había entre lo que era España, Francia y Holanda. Recordemos que también Holanda, bueno, fue uno de los principales rivales de España y también contrataba piratas precisamente para robarle los barcos a España cuando eran trasladados de la Nueva España a España para pagar sus deudas, ¿no? Recordemos esto. Entonces, en este esquema podemos ver la secuencia que tuvo de la monarquía española y las reformas borbónicas. Se inicia cuando muere Carlos II sin dejar descendencia, deja a su sobrino. Había dos pretendientes a la corona española, que era Felipe de Anjou y Carlos de Habsburgo, y él se decide por Felipe de Anjou. Esto desencadenó una guerra que se llamó Guerra de Sucesión. También desencadena la guerra internacional entre Francia y Austria. Posteriormente, una guerra civil entre Castilla y Aragón. Y bueno, es Francia quien se queda con esta corona, ¿no? Durante la Guerra Franco-Española, Francia obtuvo el apoyo de Inglaterra, que a su vez pues tomó la isla española de Jamaica y desde ahí atacó a las flotas hispanas. Esto originó grandes pérdidas económicas para España. Recordemos que España de por sí ya tenía una economía mala y con las guerras con las que se enfrascaba, pues era peor. Se sostenía gracias a lo que saqueaba de aquí del continente americano de sus colonias. Entonces, desde Jamaica, los ingleses también ocuparon la laguna de Términos, que hoy es Campeche, es el territorio de Campeche, donde estuvieron hasta 1716, y Belice, territorio del que se apropiaron definitivamente. En un intento español por contrarrestar tales hostigamientos, hubo una ocupación en Baja California por parte de los jesuitas en 1697, pero con el acoso franco-inglés y la escasa resistencia española, pusieron de manifiesto el declive del poderío español y el ascenso de sus enemigos, ¿no? Tenían más fuerza lo que eran los franco-ingleses. Para 1700, el rey Carlos II murió sin descendencia, lo que desencadenó la Guerra de Sucesión Española, que fue de 1700 a 1713. Austria comenzó a reclamar el trono. Todo esto derivó en una guerra con España y Francia.
y además involucraron Inglaterra, Holanda, Prusia, Portugal y Saboya. Recordemos que antes todos los imperios estaban unidos, ya sea por matrimonio o por descendencia, ¿no? Parentesco directo. Al final, mediante el Tratado de Utrecht, el nieto de Luis XIV de Francia, Felipe V, que era Felipe de Anjou, fue reconocido rey de España, pero a cambio de la corona se dio el territorio de Gibraltar y la isla de Menorca a Inglaterra, que además podía vender esclavos y comerciar con ciertos límites en sus territorios de sus colonias americanas. Más adelante, España, con el apoyo de Napoleón Bonaparte, intentaría recuperarlos, pero pues fallaría en Cabo Trafalgar. Felipe V fue el primer miembro de la Casa de los Borbón en España, reino que duró 45 años y a lo largo de estos trató de revertir la pérdida territorial, económica y de exclusividad comercial acordada en Utrecht. Para ello se rodeó de ministros que sanearon las finanzas, renovaron la marina y reactivaron lo que fue el comercio español. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios económicos, políticos y administrativos realizados por los monarcas de la dinastía Borbón de la corona española durante el siglo XVIII, y estas fueron aplicadas tanto en España como en sus colonias. Estamos hablando principalmente de Nueva España y de Perú, que eran las principales y las que sostenían la economía de este país. Aquí tenemos al monarca Borbón, bueno, más bien que inició la dinastía de los Borbón, que fue Felipe de Anjou. Y pues vemos, ¿no? Las condiciones del comercio. Y vamos a ver un pequeño video de qué fueron las reformas borbónicas y cuál fue su impacto en sus colonias americanas. A partir del siglo XVIII, los Borbones empezaron a implementar reformas que no solo eran para el Imperio español, sino también para sus colonias. A estas reformas se les llamaron reformas borbónicas. Su objetivo principal era intervenir en la asignación de los excedentes de la colonia para que se beneficiara a la metrópoli, ya que los lazos que la metrópoli tenía con la colonia se iban debilitando, pues los reyes de la familia Habsburgo habían delegado poder a corporaciones como la Iglesia y el Consulado de Comerciantes. Entonces también se pretendía quitarles ese poder. Para tener el control, los Habsburgo habían implementado el absolutismo y la centralización administrativa en la Nueva España. El clero regular fue más afectado por estas reformas, ya que se buscaba reducir el poder que tenía dentro de la colonia. El consulado de comerciantes perdió mucho poder, debido a que se crearon otros consulados en Veracruz, Puebla y Guadalajara. Entonces dejó de ser un monopolio. Los más beneficiados fueron los mineros, porque tuvieron privilegios que a otros se les habían quitado. Con respecto a la organización administrativa, se pretendía crear una nueva. Como en España ya se había aplicado, en la colonia también se creó un sistema de intendencias. Otro factor por el cual el consulado de comerciantes comenzó a perder más poder, al igual que la Real Audiencia. Los cargos importantes eran limitados a ser ocupados exclusivamente por funcionarios españoles. Llegó un momento en el cual la única manera de que los criollos accedieran a cargos importantes era comprándolos. Después, la corona delegó en los comerciantes de la colonia funciones que el propio gobierno no podía cumplir, lo que provocó que se hicieran de mucho poder. En cuestiones económicas, el desarrollo más importante que hubo fue en la minería, ya que a la minería sí se le dio apoyo económico. En cambio, a la agricultura nadie le puso interés. Por lo tanto, en esa época la agricultura no tuvo una época buena. Fue hasta mitades del siglo XVIII que la agricultura logró un gran desarrollo, porque se volvió más variada y generó un importante ingreso económico dentro de la colonia. En esta época la población fue creciendo.
Con el desarrollo de la minería, el norte se fue poblando, lo que dio como resultado la creación de haciendas y ranchos, en donde trabajaban indígenas, ya fuera en la agricultura o en la minería. Bien. Eh, bueno, chicos, es importante eh, saber que estas reformas borbónicas no solamente se aplicaron en lo que fue España, sino también fueron con el propósito de blindar, por así decirlo, sus territorios aquí en América de otros imperios europeos. Como habíamos visto en los videos anteriores, es necesario ver la trascendencia que tuvieron, ya que también dieron pauta a que posteriormente las colonias se dieran cuenta que no necesitaban de España para sobrevivir y ser países independientes, como lo vamos a ver en los temas del siguiente trimestre, porque pues prácticamente ellos eran los que sostenían la economía decadente de España, ya que por las guerras con las que participaba, pues siempre estaba en declive. Entonces, espero que este tema les haya servido. Eh, los invito a seguir leyendo. De todas formas, cualquier duda, chicos, pues lo vemos en las clases. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye.